Aunque a los ojos de muchas personas, la guerra no es nada, pero cuando indagas mucho sobre ella, las cosas que puedes llegar a encontrar son realmente tétricas. Violaciones, asesinatos y tortura. Es solo una pequeña parte de una de las caras de la moneda llamada guerra. Pero lo que te vengo a mostrar son crímenes que, debido a lo grotesco y perturbador que han sido, han marcado una huella en la historia. Estas son las atrocidades cometidas en guerra. Sin nada más que decir, comencemos. La masacre de Katyn. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, el pueblo polaco fue víctima de una de las matanzas más sanguinarias en la historia. Poco después de iniciarse la contienda en 1938, el ejército alemán ocupó Polonia, por entonces Alemania, y la URSS. Nota: la URSS hace referencia a lo que fue la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas o simplemente la Unión Soviética. Estos dos habían firmado el pacto Molotov-Ribbentrop, un acuerdo de no agresión que preveía con escepticismo el presumible entre las dos potencias, la URSS cumpliendo su parte. Entró entonces en la zona oriental del país. Así, durante la primavera de ese año, el bosque de Katyn se convierte en un infierno en la tierra. Debido a una masacre decidida por las máximas jerarquías, unos 22.000 miembros de la élite polaca son fusilados uno a uno con el tiro de gracia. Después de ser fusilados, son enterrados en fosas comunes. Solo 448 se salvaron de la masacre organizada por el Ejército Rojo. Pero pese a todo, la Unión Soviética jamás reconoció oficialmente su culpabilidad. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, con Polonia adoptando un régimen comunista apoyado por el Kremlin, que continuaba culpando del genocidio a la Gestapo nazi, la verdad continuaba oculta. Estados Unidos y sus masacres a Vietnam. Las matanzas a civiles fueron más de lo que se creía, y pese a todo, muchas de ellas han salido impunes. Todo esto fue sacado de un informe de 9.000 páginas por una fuerza de tareas al principio de los 70s. Entre los eventos sustanciados por los registros, se mencionan 7 masacres cometidas en Vietnam desde 1967 hasta 1971, periodo en el que al menos 137 civiles murieron. Esto no incluye la notoria masacre de casi 500 civiles en el pueblo My Lai. Hubo otros 78 ataques a no combatientes en el que al menos 57 personas murieron, 56 resultaron heridas y 15 fueron abusadas sexualmente. En total, se hallaron 320 incidentes de abusos en manos de soldados estadounidenses. Los abusos no se limitan a unas pocas unidades indisciplinadas, informó el Times. Estaban encubiertas en cada división del ejército que operaba en Vietnam, agregó. El informe Vietnam llega justo cuando el ejército investiga el supuesto abuso de civiles iraquíes por parte de soldados estadounidenses, como la matanza de 24 personas en Alita y un cuádruple asesinato y violación en Maundilla. La colección incluye 241 casos sumarios que relatan más de 300 atrocidades probadas por parte de fuerzas de Estados Unidos y otras 500 sospechas sin confirmar, de acuerdo al diario. El periódico dijo que había examinado casi todos los archivos y había obtenido copias de 3.000 páginas, es decir, un tercio del total, antes de que funcionarios del gobierno los retirara de los estantes públicos, diciendo que estaban exentos de las leyes de revelación de información federal. Violaciones en guerra. La violación sigue y será un hecho atroz en la guerra. Las fuerzas japonesas violaron casi a 50.000 mujeres. Mientras que las tropas soviéticas violaron aproximadamente al doble de mujeres alemanas. Mientras avanzaban sobre Berlín en 1945, las palabras Bosnia, Darfur y Sierra Leona recuerdan imágenes aterradoras. Con frecuencia, los líderes militares y civiles tratan la violencia sexual como un daño colateral inevitable de la guerra, en ocasiones atribuyéndole su ocurrencia al factor de los hombres siempre serán hombres, o a la falta de oportunidades para el sexo consentido.
Pero el análisis de los patrones de violencia en diversas guerras demuestra que la prohibición reiterada y el castigo estricto para prevenir la violencia sexual funcionan. La violación no es inevitable en la guerra. En algunas guerras, los grupos armados cometen actos de violencia sexual en grados radicalmente distintos. En El Salvador, por ejemplo, las fuerzas del gobierno cometieron violaciones al comienzo de la guerra civil en la masacre de El Mozote en 1981 y actos de tortura sexual a lo largo de la guerra. Los insurgentes, de otra parte, realizaron muy pocos actos de violencia sexual. El patrón también fue asimétrico en Perú. De los casos de violaciones reportados a la Comisión de Verdad y Reconciliación, CVR, se sostuvo que 83% habían sido cometidos por las fuerzas estatales y 11% por Sendero Luminoso. Las distintas unidades de un mismo grupo pueden cometer actos de violencia sexual contra civiles en grados diferentes. En Vietnam, los miembros de la compañía Charlie del ejército estadounidense violaron aproximadamente a 20 mujeres y niñas durante la masacre de My Lai. En cambio, la Fuerza Tigre, que operó en la misma área tan solo unos meses antes, asesinó civiles pero no parece haber cometido violaciones. La bomba a Hiroshima. Cuando hablamos de atrocidades, es necesario hablar de la bomba a Hiroshima. El 6 de agosto de 1945, cuando estaba a punto de terminar la Segunda Guerra Mundial, una bomba de uranio llamada Little Boy fue lanzada por el mítico avión Enola Gay sobre Hiroshima, Japón, y causó más de 100.000 muertes, además de destruir la ciudad. Explotó a 590 metros de altura, liberando una energía equivalente a 13 kilotones, 13.000 toneladas, de trinitrotolueno. 3 días después se dejó caer sobre Nagasaki una bomba de plutonio llamada Fat Man, con resultados comparables. Ambas órdenes las dio Harry Truman, presidente de Estados Unidos. Previamente, la primera bomba atómica había sido ensayada en el desierto, en Nuevo México, el 16 de julio. El calor generado por la explosión vaporizó la torre de acero de 30 metros de altura sobre la cual se había colocado la bomba y fundió la arena de varias hectáreas alrededor de ella. Hiroshima está a 700 kilómetros de Tokio, y desde este último lugar se perdió todo contacto con Hiroshima. Al enviar aviones de reconocimiento, la comprobación de lo acontecido sobrepasaba el límite de lo jamás imaginado. Hiroshima, que había surgido a la vida en 1594, había sido aniquilada. Las operaciones de rescate solo lograron acrecentar el horror. Médicos, soldados y demás rescatistas fueron poco más tarde víctimas mortales de los efectos radiactivos. Luego de la bomba de Nagasaki, que fue llamada Fat Man, y que explotó apenas pasadas las 11 horas del 9 de agosto, el ministro de guerra japonés Koreshika Anami, aún quería continuar la guerra, pero fue el emperador el que aceptó entregarse al enemigo. El ministro Anami se suicidó al igual que muchos soldados que prefirieron la muerte antes de rendirse. La consecuencia inmediata de las explosiones fue la muerte y el caos, sumado a la rendición incondicional de Japón, el 10 de agosto, que solo logró salvar a su emperador Hirohito. El Estado Islámico. La lista elaborada por The Independent de las mayores atrocidades cometidas por el Estado Islámico incluye: 1. La captura de más de 1000 mujeres yazidíes con la aparente intención de casarse con las más jóvenes. Miembros del Estado Islámico también violaron a las mujeres cuando asaltaron la ciudad iraquí de Mosul. 2. Empezaron a castigar con la muerte a los cristianos residentes de Mosul, vaciaron la ciudad de cristianos. 3. Arrasaron el santuario de Jonás, venerado tanto por cristianos como por musulmanes, cerca de la ciudad iraquí de Mosul ante una multitud de residentes locales. 4. Persiguen sistemáticamente a las minorías de Irak. Atraparon a decenas de miles de yazidíes en el monte de Sinjar sin comida ni agua. 5. Entre 560 y 770 hombres fueron asesinados en 2 lugares dentro y alrededor de Tikrit, la ciudad natal del Saddam Hussein, así como 80 yazidíes en una aldea del norte de Irak. 6. Han publicado en internet numerosas fotos de sus combatientes junto a víctimas decapitadas, incluida una imagen de un niño de 7 años sujetando una cabeza. 7. Llevaron a niños a campos de entrenamiento para adoctrinarlos a luchar por el Estado Islámico. 8. Crucificaron infieles en las calles de Siria.
9. Decapitaron a un combatiente kurdo en Irak. 10. Realizaron una ejecución masiva de 250 soldados sirios. That's it, Brian?